Hechos capítulo 9 verso 6 dice de la manera siguiente: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez más, dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Tenga la bondad de sentarse si usted se puso de pie en su casa. Y quisiera rápidamente, o no rápidamente, pero sí de una manera breve, que pensáramos en un tema. En este tema he tomado el título del sermón, lo he tomado precisamente de este capítulo número 9 del libro de los Hechos, y lo he titulado: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, para los que ya conocen un poco las escrituras, este capítulo 9 nos relata la conversión de un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso es su nombre. Perseguidor de la iglesia, un hombre que tenía como única finalidad exterminar el mensaje del evangelio, exterminar a los que predicaban el evangelio, y ya había logrado tener la influencia, cartas de las personas que eran bastante responsables en la religión. Tenía la autorización, tenía también el respaldo del Estado. Es decir, que este hombre estaba muy bien conectado, y en una de sus cruzadas, voy a decir, en uno de sus viajes buscando cristianos para llevarlos a juicio, y de repente quizás ni llevarlos a juicio, sino a matarlos de una vez, él tiene una experiencia, mis amados hermanos, con el Cristo a quien él perseguía. Porque la verdad, para todos los que estamos aquí, los que están conectados, cuando usted honra a Dios y alguien por su fe le ataca, no le atacan solo a usted, sino realmente a quien atacan es a Cristo. No sé cuántos dicen amén a eso. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Si usted se recuerda que cuando Moisés fue criticado por su hermana y por Aarón también, el Señor manda a llamar a Aarón, manda a llamar también a Miriam, y entonces le dijo Dios a ellos: ustedes, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Y concluye el Señor diciéndoles que no es contra Moisés que habían hablado, sino contra él, contra Dios. Cuando el creyente logra entender eso, cosas interesantes suceden, porque ahora ya la batalla no es suya, sino que la batalla es del Señor. Entonces Saulo iba persiguiendo a la iglesia. De repente tiene una experiencia tan grande donde él cae al piso. Hoy se oye una voz, todos escuchan la voz, pero también Saulo ve una luz que lo ilumina y una voz que dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella pregunta, aquel hombre dice: ¿quién eres? El Señor le dice: yo soy Jesucristo, yo soy Jesús al que tú persigues. Te estás haciendo daño a ti mismo, le dice. Te estás dañando a ti mismo. Porque cada vez que una persona, para que no se le hable del evangelio, señala cosas del evangelio, maldice a los predicadores, actúa de una manera violenta hacia ese mensaje de salvación, realmente no le hace daño a ningún predicador. No sé si usted me va siguiendo. No es como que pobrecito al pastor, mire lo que andan diciendo de él. No, lo que Dios dice en su palabra a cualquier persona que actúa de esa manera es: te estás haciendo daño a ti mismo. El daño no se lo haces a los ministros, porque
o a cualquier otro creyente, porque ya nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Pero si alguien, para evitar la salvación o para evitar que le digan sus verdades, voy a decir de esta manera, porque hay personas que se sienten mal cuando se les dice cosas acerca de la palabra de Dios, y para evitar despotrican contra los creyentes, los únicos que se están haciendo daño son ellos. Entonces el Señor le dice: te estás haciendo daño a ti mismo. Y es ahí donde en este verso número 6, aquel hombre, cuando se da cuenta que el Cristo resucitado, que era muy sabido que el Señor había resucitado, se le había parecido, aquel hombre quedó ciego. Y en su momento de encuentro con Dios le dice estas palabras que hoy hemos leído: temblando y temeroso. Aunque en este verso 6 es únicamente la Reina Valera la que tiene estos dos verbos, el temblando y temeroso. De ahí ninguna otra versión lo tiene. No quise investigar por qué será, pero el punto es que el Señor le responde y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Más bien, Saulo le responde al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esas palabras, mis amados hermanos, que Saulo le dice al Señor, tienen una trascendencia gloriosa. ¿Por qué? Bueno, tienen una trascendencia porque la cosa número uno que destruyó a toda la humanidad fue la voluntad que todos tenemos, puesta en oposición contra Dios. Es decir, el hombre, cuando fue hecho, se le dio voluntad, se le dio una voluntad, y él utilizó su voluntad para hacer algo opuesto a Dios, y de ahí las cosas se torcieron totalmente. Pero aquí sucede algo glorioso. Un mortal, un asesino, aquí ahora está revirtiendo algo. No sé si me va siguiendo. Va a revertir algo, va a darle vuelta a miles de años de historia. Porque por muy asesino y por muy pecador, en el momento que Saulo le dice estas palabras, con su voluntad le dice: ¿qué quieres que yo haga? En ese momento la historia se cambia. En ese momento sucedió algo, y allí nacería lo que hoy conocemos como el gran apóstol Pablo. Ahora, algunas preguntas que son importantes hacernos es, por ejemplo, ¿qué entendemos cuando decimos que nos hemos rendido al Señor? Esa es una pregunta. ¿Qué significa rendirse al Señor? Quizás aquí lo vamos a descubrir en este tema. Pero también una de las pruebas contundentes de nuestro encuentro con Dios será siempre la obediencia. No sé cuántos dicen amén a eso. Y número 3, esta es la idea detrás del tema de hoy, y es que el primer pecado fue el uso de la voluntad para ir en contra de Dios. Pero la gran liberación del yugo del pecado es precisamente cuando usamos nuestra voluntad, tocadas por la gracia de Dios. Nuestra voluntad tocada por la gracia de Dios la utilizamos para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces así también el hombre restaurado y es levantado y es perdonado cuando el hombre se rinde al Señor y le dice: yo te pregunto ahora a ti, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo fue uno de los grandes teólogos, pensadores, siervo de Dios, sin lugar a duda uno de los más grandes. Y hoy lo conocemos por sus cartas, lo conocemos por su amor a la lectura de la palabra. Ya siendo viejo, él decía: tráiganme los rollos, los pergaminos, perdón, tráiganme los pergaminos. Quiero leer la palabra. Ya siendo viejo, él estaba siempre amando la lectura. Lo conocemos por sus cartas que escribió. También lo conocemos por el relato de Lucas en el libro de los Hechos. Y allí mostramos, la Biblia nos muestra
a un Pablo que debate con los pensadores más, ¿qué le puedo decir?, prominentes de su época. Debate filosóficamente con los griegos. Este Pablo, en la conversión llamado Saulo, luego lo conocemos por Pablo, en su defensa de su apostolado expresó que él había renunciado, óigame por favor, a los privilegios que como judío tenía. Él dijo: todo lo tengo como por basura. Un perseguidor de la iglesia, como dije al principio. Y que todo cambió cuando este hombre le pudo decir al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Ahí cambió todo. Porque en primer lugar, mis amados hermanos, lo primero que se rinde en esta relación con Dios es la voluntad. That's it. Lo primero que se rinde en esta relación, si va a funcionar, es la voluntad. No hay otra cosa que rendimos nosotros. Por eso el proverbio dice: hijo mío, dame tu corazón. Yo supe de una persona que hasta diezma. Y entonces los hermanos le dicen hermano, pero él no es creyente. Pero como lo ven que asiste y es fiel con sus diezmos y hace cosas que cualquiera puede decir: este hombre sí de verdad que es un verdadero israelita, como dijo el Señor de un recién converso. Pero el detalle es que hay áreas de su vida que él no ha rendido. Por ejemplo, entiendo que esta persona vive en unión libre, pero mira qué cosas interesantes. Es una persona que siempre está haciendo. Si usted lo conociera, usted dijera verdaderamente que este hombre se ve que es un hijo de Dios. Y muchas personas nos podemos confundir. Sin embargo, en esta relación con Dios, lo primero que se rinde es la voluntad. Ahora, ¿por qué cuesta mucho el rendir la voluntad? ¿Por qué nos cuesta? Primero, por el pecado. No sé si está de acuerdo. El pecado Fíjense que yo estoy asistiendo a la iglesia más de un año y me gustaba cómo predicaba el pastor, y muchas veces sentía el deseo de pasar al frente, pero siempre me preguntaba: ¿y cómo voy a hacer yo con los pendientes que tenía? No sé si entiende a lo que me refiero. ¿Y cómo hago con ese vicio que tengo, y con aquellas fiestas a las que voy, y con estas relaciones que no eran muy cristianas que tenía, y con la fornicación, y cómo le voy a hacer? Si yo ni creía en el matrimonio, hermano. Entonces cada vez que llegaba, el Señor me pegaba unas con la palabra. El Señor hablaba mi vida y yo decía: qué tremendo, yo sé que estoy mal, pero no pasaba al frente. No tomaba una decisión. Pero por eso digo, primero es el pecado lo que nos detiene. Pero yo le voy a decir algo más aquí, por lo menos, y es que nosotros aprendimos a vivir en democracias. Usted y yo, la mayoría de aquí, a menos que usted venga de Cuba, y yo últimamente de Venezuela, o de cualquier lugar donde, bueno, no creo que usted venga de algún reino. De Reino Unido no creo que lo hayan deportado para acá. Pero aún allá es un reino parlamentario. Así que de todas maneras hay votaciones, hay elecciones. Pero lo que voy es esto: ¿por qué nos cuesta tanto? Porque estamos habituados a debatir, estamos habituados a consensuar, estamos habituados a preguntar a ver cuántos están de acuerdo, cuántos levantan la mano, cuántos no quieren, cuántos quieren. Y dominamos esta idea de la democracia de una manera bastante amplia. Y entonces nosotros llegamos a la iglesia y entonces entramos en un conflicto, porque en el momento que llegamos a los pies de Cristo, llegamos a un reino. Dígalo conmigo: a un reino. Y la característica de los reinos es que la palabra del rey es la ley. Aleluya. No voy a explicar mucho, pero la palabra del rey es la ley.
Pero entonces nosotros venimos, recibimos la palabra, pero luego que salimos del auditorio salimos a una democracia. Y nos movemos en una democracia y votamos por el presidente y por los gobernadores y nosotros elegimos a nuestros líderes políticos. Pero cuando llegamos con el Señor encontramos un gran debate. Y es este debate que hoy tenemos ante nosotros. Porque luego nos empezamos a dar cuenta que no podemos elegir qué es lo que nos gusta de la Biblia y qué nos gusta y qué no nos gusta. Ya no podemos. Y ahí es donde nos empezamos a tropezar. Porque el creyente que todavía no le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son esos creyentes que pasan años y nunca terminan de cambiar, porque son personas que van eligiendo en la Biblia y dice: esto me gusta, esto creo que no es inspirado, esto no creo que sea cierto, a mí no me gusta. Cuando ya los predicadores se ponen a hablar de una manera muy personal. El otro día vi un TikTok que me dio risa y me dio risa no me estaba riendo de la persona que lo hizo, sino de la idea. Porque la persona dice: ¿por qué es que la gente se va de la iglesia? Y entonces decía, el argumento del TikTok era que las personas a veces se van de la iglesia porque los predicadores hacen del púlpito un lugar para hablar en términos muy personales de los problemas de la gente. Entonces me dio risa, porque como es una idea muy común. Usted ha oído a las personas decir: usen el púlpito para predicar el evangelio. ¿Y qué cree que es el evangelio? Yo les pregunto a los que están en casa de culto: ¿y qué es el evangelio? Bueno, leamos el Nuevo Testamento. Hagamos como en el Nuevo Testamento. Pablo hablándole a Timoteo: Timoteo, ten cuidado con Alejandro el calderero. Este me ha causado muchos males. Mire, Pablo usando la Biblia y hasta con nombre y apellido. Bueno, y puedo seguir. Pensemos en Juan, el apóstol, en la tercera carta. ¿Qué le dice? Cuando hay una situación, le escribe a Gayo. Y cuando le escribe a Gayo le dice: mira, Diótrefes, otra vez, Diótrefes no nos recibe. Y empieza a dar nombres, hermano. Pablo da nombres y apellidos. Juan da nombres y apellidos. Y así se protegió la iglesia. Ahora no. Ahora cualquiera que use nombres de apellido, que aquí nunca lo hemos hecho, que ganas me sobran hay momentitos que menos. Pero bueno, entonces ellos dicen que ese no es el evangelio. ¿Por qué será? Porque tenemos una mente que creemos que nosotros podemos escoger de la Biblia. Discúlpenme si hoy vine así un poco regañón, pero tenemos esta idea como que si nosotros tenemos la última palabra y vamos a decidir qué es lo que nos gusta de la Biblia y qué no nos gusta, y esto me parece y esto no me parece. Pues le cuento que no estamos en una democracia. Cristo es el Rey y al único que le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Es a Cristo. Otra cosa importante, porque como aquí lo primero que se rinde es la voluntad, no podemos confiarnos de las mayorías, porque esta vida es personal. Aquí no le puedo empezar a preguntar a mis hermanos: ¿y usted qué piensa? Y los que están ahí en su casa, envíeme su voto en cuanto a lo que usted cree que debería de hacer la iglesia en cuanto a esto. No funciona así. Le preguntaron al doctor Miles, cuando él vivía, obviamente, le preguntaron qué pensaba él acerca del matrimonio homosexual. Y entonces a mí me gustó porque todos estaban esperando a ver qué decía. Y entonces él dice: bueno, mi gobierno, mi rey ya dijo.
Y yo vivo en un reino, se llama el reino de Dios. No es de esta tierra, pero Él ha puesto ya las leyes. Él ya dijo cómo es. Así que como yo solo soy un súbdito de ese reino, no tengo opinión, dijo, porque ya está resuelto eso. Y nadie lo puede cambiar. Y es ahí, hermano, donde la vida es transformada, cuando usted empieza a decir, bueno, ya está escrito así, hermano, y ni modo, nos toca que rendirnos al Señor y decir, como dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo estar peleando aquí, porque lo que está escrito en la Biblia no son sugerencias puestas a debate. Vamos a ver qué queremos. No es eso, porque solo un corazón regenerado va a encontrar en la Biblia, cuando está rendido al Señor, va a encontrar dulzura en la palabra de Dios, va a encontrar ánimo en la palabra de Dios, va a encontrar alivio para sus momentos difíciles, va a encontrar verdades que le van a animar el alma. Los griegos eran los pensadores de la época, pero el evangelio vino para hacer ambas cosas, pensadores y hacedores. Lo voy a repetir. Cuando en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Santiago, el pensamiento predominante era griego. Estos eran los que dominaban, grandes pensadores. Pero el evangelio vino no solamente para hacernos pensar, sino para que nosotros fuésemos hacedores de la palabra de Dios. Y es hasta que le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El evangelio no es ¿qué quieres que yo piense? No, ¿qué quieres que yo haga? Esto no se trata solamente de estar diciendo, ¿y usted qué piensa? Esto se trata de, ¿y usted qué va a hacer al respecto? Aleluya. ¿Y usted qué va a hacer al respecto? El propósito del evangelio, mis amados hermanos, es que a través de la palabra nosotros indaguemos, pero también hagamos. Esto del evangelio no se trata solamente de filosofar y de pensar y de hablar. Se trata de ver qué dice y hay que indagar, pero también qué vamos a hacer al respecto. En el evangelio los importantes, las personas importantes, no son los que saben, sino los que saben y hacen. ¿Se recuerda aquella mujer que le dijo al Señor, uy, qué impresionante familia la tuya? Dichosa la mujer que te dio a luz. Y el Señor le dice, no, mire señora, le dice, perdón. Es que aquí en este reino dichoso es el que hace, el que oye y pone por obra. No los oigo muy evangélicos hoy ustedes. Fíjese que la evidencia de un arrepentimiento verdadero, de una fe real, no es solamente como se piensa. Si el pecador no se hace seriamente las preguntas que Pablo hizo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no nos hemos hecho esa pregunta y no le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces todavía no hemos ahondado en esta fe gloriosa que Dios nos ha dado. Porque ni el discípulo puede ser un discutidor, ni el arrepentido puede ser un desobediente. O sea, si somos discípulos no discutimos, no somos de esos que andamos discutiendo a ver si algo nos gusta de lo que Dios ha declarado o no nos gusta. La vida del apóstol fue cambiada desde la cabeza hasta los pies, no porque haya levantado una mano. La vida del apóstol no fue transformada porque llegó a una reunión. La vida del apóstol fue transformada cuando le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando le dijo, yo voy a hacer algo al respecto. Yo voy a hacer algo al respecto. Aleluya. Número 2, el milagro más grande es una voluntad santa. El milagro más grande que usted puede experimentar es una voluntad santa. ¿Y qué es una voluntad santa? Es una voluntad que busca agradar al Señor en todas las decisiones, sean estas decisiones económicas, sean estas decisiones familiares, políticas, en todos los ámbitos. Y ese es el milagro más grande. Una vez alguien hablando, y no recuerdo si fue aquí en la iglesia, pero hablábamos acerca de por qué hoy
Oh, ya recordé. Fue en el dispensacionalismo, en las clases de dispensacionalismo. ¿Por qué hoy es que no vemos tantos milagros como se vieron en otro tiempo? No sé quién estuvo conmigo en esa clase. ¿Alguien estuvo aquí cuando hablé de eso? Ninguno. No están en dispensacionalismo ustedes. Ok. Ya vamos a hablar qué andan haciendo a esa hora ustedes. Allá mi hermana está levantando la mano. Y entonces, ¿por qué hoy no se abren mares? Porque es que hoy no cae maná del cielo. Porque aunque pareciera que hoy no hay milagros, ante nosotros estamos viviendo los milagros más extraordinarios de la historia. ¿Y cuál es? Es la gracia de Dios que fluye, pero por montones, como el Mississippi. Es un río que fluye y toca a cada persona. Y mire, y si eso no es un milagro, dígame qué es. Si en otro tiempo aquel que se equivocaba lo mataban, y cuando alguien se ponía los moños, se abría la tierra y se lo tragaba, y era una cuestión, sí, habían milagros por un lado, pero por otro lado los juicios caían pero inmediatamente. Hoy no. Hoy las personas dicen: vamos a ver si Dios existe, voy a blasfemar a ver si me traga la tierra. Pues no te va a tragar. Ese es el milagro más grande. Que por mucho que te opongas y blasfemes, Dios sigue fluyendo en su gracia, esperando que el hombre se arrepienta. Y ese es el milagro más grande que usted puede ver en este planeta. Pero bueno, entonces el milagro más grande es eso, de que ya usted comienza a actuar hacia la voluntad de Dios, una voluntad santa. Es ese deseo santo para hacer la obra de Dios. Eso que dijo Saulo: dime qué quieres que haga. Es esa voluntad santa para edificar un matrimonio hermoso, esa disposición sagrada de hacer las cosas como Dios quiere. Es esa voluntad santa para cumplir el propósito de Dios de una manera general. Es esa decisión de decir: no, esto no está bien. Decisiones donde usted puede tomar ventaja de la enfermedad de alguien, pero dice: no, voy a hacer lo correcto. Quizás usted es empleador y usted ve la posibilidad de que en su fábrica, en su lugar donde usted trabaja, usted dice: se enfermó fulano y este últimamente está portando mal, así que aprovecho para quitarlo y meto a un sobrino que acaba de llegar. Pero en ese momento usted tiene una voluntad santa y usted dice: no, yo no puedo hacer eso. Ese: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que va separando en la iglesia a los hacedores, aquellos que están disfrutando la vida en Dios. Yo voy a terminar pronto, mis amados. La pregunta más atrevida que le podemos hacer a Dios es precisamente esa. No hay otra pregunta más atrevida. Cualquiera puede preguntar mil cosas que no entiende, pero el día que el hombre le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Cuando se le pregunta eso al Señor, usted tiene que prepararse, porque Dios le puede sorprender. Cuando usted pregunta eso, Dios puede sorprenderle. Cuando usted de todo corazón le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Prepárese, porque el Señor va a empezar a decirle qué quiere, y se lo va a decir de muchas maneras. Dios te va a sorprender, Dios te va a dar palabra, Dios te va a enviar profetas, Dios te va a enviar sueños, Dios te va a mostrar y te va a dar la voluntad para hacer lo que Él quiere. Y eso va a ser como fue con Saulo, un asesino que pudo decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escribió cartas, escribió la Biblia, fundó iglesias, sanaba enfermos, predicaba el evangelio, porque una vez se atrevió a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si usted se va a atrever, porque esa es una pregunta atrevida que le podemos hacer al Señor, la más atrevida de todas. Y si tú llegas con todo el corazón a preguntarle y a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
El Señor te puede sacar de lo más oscuro de la vida, te puede sacar de lo más bajo y te puede sentar en lugares celestiales y te puede dar un lugar, hermano, que usted no ha soñado todavía en su vida. Te puede llevar tan lejos como jamás soñaste. Te puede dar dones espirituales, te puede dar un ministerio, te puede dar autoridad espiritual, si solamente podemos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Parece muy sencillo esto, pero aquí hay personas que se quieren casar, o personas que están casados y no llevan rumbo, y todo lo que le tienen que decir al Señor es: Señor, ok, ya estoy cansado, me estoy peleando con mi mujer todo el tiempo, porque yo soy caprichoso y ella es caprichosa. Pero llega un momento donde tienes que rendirte, pues, y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te vas a sorprender lo que Dios va a empezar a hacer. Porque después que hagas eso, el Señor te va a decir: mira, ya viene el retiro de parejas. Eso le dijo a Saulo. Bueno, no de retiro de parejas, sino que le dijo, sí, le dijo: yo quiero que te vayas a la ciudad y allí te van a decir qué hacer. Y así fue. Preguntó eso, llegó a la ciudad y allá lo estaba esperando Ananías. Bueno, no Ananías, Simón se llama el hermano que lo recibió. Luego llegó Ananías, oró por él y ahí se le dieron instrucciones. Pero qué pregunta más atrevida: ¿qué quieres que yo haga? Quizás financieramente estás roto por tus malas decisiones, porque aparentas lo que no tienes, por presumido. Aleluya, ya se enojó el pastor. Por muchas razones absurdas. Y llega un momento donde uno, por la misma pobreza, se rinde y cae y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice: ya no te pongas ropa de marca, hombre, ya no seas bobo. Como aquel hermanito que no tenía para salir adelante, y solo eran tres: él, la esposa y un niño, que en una sillita lo sentaban. Y tenía un vehículo como de 8 cilindros, una Suburban, parecía autobús. Y yo le dije: mira, yo te pudiera ayudar, pero tú no necesitas ayuda. Lo que necesitas es decirle: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Así que hoy, saliendo de aquí, le dije yo: un centavo no te doy, ve a vender eso, porque estás enriqueciendo a la Chevron, a la Texaco, a la Movo, a todas las gasolineras se está enriqueciendo, y tu familia toda miserable, le dije. No, el pastor agarra valor cuando le piden consejería, ¿eh? Hay momentos que hay que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si le dices eso al Señor, te puede sorprender de una manera gloriosa. Hoy el Señor te puede sorprender. Cuando, hermanos, ¿qué pasaría si un joven le dijera al Señor? Mis amados, los jóvenes, imagínense si un joven se atreve a hacerle esta pregunta al Señor. Ustedes están jóvenes: ¿qué quieres que yo haga? Samuel, siendo un jovencito, un niño, lo hizo, y el Señor lo llevó y lo hizo profeta. Ruth le dijo a la suegra: no me pidas que te deje. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Rindo mi voluntad a la voluntad de Dios, dijo Ruth. Y el Señor la hizo sentar en familia, le dio esposo y tenía plata. Aleluya. Porque hubo una mujer que le dijo al Señor: Señor, que se haga lo que tú digas. Nomás dije plata, dijeron las hermanas. Yo le digo al Señor rápido: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el más grande de todos, mi Salvador y tu Salvador, Cristo, le dijo al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso la Biblia dice:
fue exaltado hasta lo más sublime, porque se atrevió a decirle: no mi voluntad sino la tuya, Señor. Y es lo mismo que hoy el Señor nos está hablando. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifique al Señor. Yo cierro con esto. ¿Cómo responde Dios cuando usted le dice: ¿qué quieres que yo haga? Bueno, no le voy a dar todo el estudio de qué hizo Dios con Saulo, pero entre otras cosas, ¿cómo es que Dios le respondió? Bueno, enviándole a Ananías, enviándole a Bernabé. Es decir, Dios va a poner las personas. Quizás en este momento está pasando una crisis y le dice: Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo primero que te va a enviar es gente. No te va a enviar un ángel con alitas ahí, ¿verdad? Te va a enviar a alguien con sabiduría de Dios y te va a empezar a decir, como le dije a aquel, ¿verdad? Vende esa Suburban, compra uno de 4 cilindros que con la gasolina que te ahorre, papadito, le das de comer a tu familia. Te va a enviar un Ananías, te va a enviar un Bernabé. Y de vez en cuando también te va a enviar un aguijón. Es parte de la verdad, ¿eh? Les tengo que decir todo el consejo. Porque a Saulo, parte de esa bendición es que le envió un aguijón. ¿Y para qué le dio el aguijón? Porque aquel por ratos quería sentirse muy la única Coca-Cola en el desierto. Y él mismo lo reconoce, dice: y para que las revelaciones no me hicieran sentir muy orgulloso, se me ha sido dado un emisario de Satanás para que me abofetee. Y cada vez que me quiero sentir orgulloso viene y ¡pam! No se me ponga muy orgullosa. Siempre usted tiene a alguien que lo critica y que la critica. Un poco asustados los veo. Siempre hay alguien. Un aguijón. Como Dios le respondió, también le respondió con experiencias sobrenaturales, porque eso también Dios va a hacer contigo. También te va a enviar su espíritu y te va a hacer que experimentes a Dios en niveles que nunca soñaste. Pero la mejor respuesta que Dios le dio, se la dio a través de la revelación por la palabra de Dios. Y todo comenzó con un: ¿qué quieres que yo haga? Nosotros, hermanos, no vemos a Dios en nuestra vida hasta que preguntemos: ¿qué quieres que yo haga? Nosotros no podemos ver a nada de Dios en nuestra vida hasta que le decimos: Señor, ok, that's it. Mi voluntad me ha llevado por caminos que no debí. ¿Qué quieres que yo haga? Y la vida cristiana se vuelve dinámica hasta que haces. No solo que oyes, sino hasta que haces. El caminar cristiano es interesante hasta que te rindes. Y el reino de Dios se experimenta en su plenitud cuando actúas y le dices: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a cerrar nuestros ojos. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Grandes cambios han de suceder, Señor, si hoy me atrevo a preguntarte lo mismo. Señor, yo quiero orar por aquellos que están cansados, por aquellos que están hartos ya, se han equivocado tanto, han hecho su voluntad, todavía no se han dado cuenta que ya no viven en una democracia contigo, Señor, sino que tú eres el rey. Que ya no tienen que andarle preguntando a todo el mundo a ver qué piensan de su situación, sino que van contigo y tú le respondes y tu palabra es ley. Señor, ahora mueve corazones. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, hoy es el momento de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga?